Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos a un hombre, dice, sostiene un trozo de plomo fuera de una ventana que se encuentra a 20 metros del suelo, ¿no? Esa sería entonces la altura, o sea, desde el suelo hasta la ventana hay 20 metros. Se suelta entonces el trozo de plomo, quiere decir que si se suelta, su rapidez inicial es 0. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiempo tarda el plomo en golpear el suelo? O sea, en llegar hasta el suelo. Me piden el tiempo entonces. Y me dan, por supuesto, la aceleración de la gravedad, que en este caso es 10 metros por segundo al cuadrado. Listo. Y con eso busco una fórmula que tenga todos los datos que aparecen ahí en este problema. Y usamos esta fórmula. Luego, en la solución, simplemente reemplazamos los valores que aparecen en los datos. O sea, reemplazamos las letras por números y solamente nos queda, en este caso, como incógnita, es el tiempo, t, ¿no? Y hacemos operaciones. Acá podemos simplificar. Me queda así. Multiplicamos 0 por t, me da 0. Listo, ya está. Ahora si el 0, la suma aquí va a ser la misma. 5t al cuadrado. Luego 5 pasará a dividir. Y como la incógnita está al cuadrado, pues aplicamos la raíz cuadrada. Me da 2 segundos. Es el tiempo que tarda en golpear el suelo. Entonces, como ven, si los datos si los datos se escriben bien y se aplica la fórmula de acuerdo a los datos, la solución es más fácil. Vemos acá, dice, un fusil tira una bala verticalmente hacia arriba con una rapidez de 700 metros por segundo. Pues acá el movimiento es hacia arriba. 700 metros. Esa es la rapidez inicial. Me piden el tiempo que duró el ascenso. O sea, ¿cuánto demora en subir? Lógicamente, aquí va a haber un momento en que alcanza su altura máxima la bala. Entonces, cuando alcanza la altura máxima, su rapidez final es 0. Y luego caerá, ¿no? Y por supuesto, me dan la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Pero en este caso va a tomar el signo menos porque la rapidez disminuye, ¿no? Pasa de 700 hasta 0. Ha disminuido la rapidez. Por eso que la aceleración aquí lo consideramos con signo menos. Ahora sí buscamos una fórmula que pueda ayudarnos a resolver la pregunta en este problema. Y es esta. Reemplazamos, ahí está. Hemos reemplazado todos los valores que conocemos y nos queda solamente la incógnita, que en este caso es t. Listo. Bueno, aquí multiplicamos el signo más por menos, menos. Luego trasladamos todos los valores 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, lo trasladamos con signo menos, pasa a sumar al 0, pero el 0 ya no lo vamos a escribir, pues. Y listo. Y ahora si trasladamos 10 metros por segundo al cuadrado a dividir a 700, me queda así. Dividimos y me va a dar 70 segundos. Es el tiempo que demora en subir, nada más, ¿no? Acá hay que tener cuidado con el signo menos de la aceleración de la gravedad, porque el movimiento es hacia arriba. Un objeto fue lanzado hacia abajo desde la boca de un pozo de 45 metros. Se trata de un pozo entonces que tiene una altura o una distancia vertical de 45 metros. Es h entonces. La caída duró 2 segundos. Es decir, que duró 2 segundos hasta que llega hasta el fondo del
del pozo. Me piden la rapidez de lanzamiento del objeto, o sea, la rapidez inicial con la que fue lanzado hacia abajo, y me dan la aceleración 10 metros por segundo cuadrado. Aquí el signo de la aceleración es positiva porque como el cuerpo cae, no hay problema ahí con el signo. Y bueno, ya tenemos los datos. Ahora sí buscamos nuestra fórmula y encontramos esta. Comenzamos a reemplazar en la solución. Ya está. Recuerden que en la solución las operaciones son operaciones combinadas en la que existe una incógnita. Tenemos de calcular. Aquí puedo simplificar 2 y 10 y me queda así. Y por supuesto, elevo al cuadrado 2. Y acá multiplicamos entonces 4 por 5, 5 por 4. Como ya aquí no puedo realizar una operación en el lado derecho, pues traslado los valores. 20 pasa a restar a 45. Hacemos la resta. Luego 2 pasará a dividir. Y luego tenemos el resultado. 12,5 metros por segundo. No se olviden de las unidades. Y ya está. Ese es el procedimiento para resolver este tipo de problemas. No, como ven, no es difícil. Hay que reconocer si qué magnitudes nos da en el problema. Acá tenemos una pelota arrojada hacia arriba. Ojo, es hacia arriba. Entonces ya tenemos que ir pensando si es hacia arriba, qué pasa con la rapidez. En un inicio es de 9,8 metros por segundo. Esa es la rapidez inicial. Y me piden el tiempo que demore en chocar contra el suelo. O sea, como yo lanzo hacia arriba el objeto, quiere decir que voy a tener que considerar aquí el tiempo que demora en subir y caer, ¿no? Porque dice, ¿qué tiempo tardará en chocar con el suelo? O sea, cuando ya llega al suelo. Entonces lo que me están pidiendo es el tiempo que demora en subir y bajar. Subida y bajada, ¿no? Porque lógicamente si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, no se va a quedar ahí, cae. Entonces tengo que calcular el tiempo que demora en subir y caer, que le llamamos T mayúscula. Y la aceleración de la gravedad, 10, ¿no? Por supuesto, nosotros nos basta solamente calcular el tiempo o el movimiento cuando es de subida nada más, ¿no? Porque recuerdes, de caída es la misma, al mismo tiempo, la misma rapidez. Entonces, aquí vamos a trabajar solamente cuando sube, nada más. Y por supuesto que cuando sube va a alcanzar un punto más alto y ahí su rapidez final es 0. Y la aceleración de la gravedad aquí es negativa, pues, ¿no? Porque estamos considerando solamente cuando sube. Entonces, aplicamos la fórmula. Esta. Recuerden que aquí solamente estamos trabajando cuando sube, nada más, ¿no? La fórmula la estamos aplicando, vamos a aplicar el movimiento cuando sube. Y luego calcularemos ese tiempo que demora en subir. Y como el tiempo de subida es igual al de bajada, simplemente lo duplicamos y obtenemos lo que nos pide el problema. Acá reemplazamos. Recuerden que T es el tiempo que demora en subir. Ese es lo que nos vamos a calcular. Y luego lo duplicamos y me da el tiempo que me pide el problema, ¿no? Porque el tiempo que me pide el problema es de subida y caída. Teniendo cuidado con los signos.
Este pasa a sumar a 0, queda así. Luego 10 pasa a dividir a 9,8. Tenemos que el tiempo que demora en subir el objeto es de 98 centésimas de segundo. Pero ese no es lo que me pide el problema. El problema me pide el tiempo que demora en subir y bajar. Entonces simplemente lo duplico o lo sumo. Los dos son iguales y me va a dar el tiempo. Recuerden que el tiempo de subida es igual al de caída, de bajada. Y entonces quiere decir que el tiempo que me pide el problema es de 1,96 segundos o 1 segundo, 96 centésimas, que es el tiempo que demora en subir y bajar, que es lo que me pide el problema. ¿Ya? Entonces, recuerden que todo tipo de problema, ya sea de física, matemáticas, cualquier otro, hay que leer bien el problema, el enunciado del problema y luego identificar los datos que me dan y la incógnita. O sea, la pregunta del problema, ¿qué es lo que me piden? Hay que tener cuidado ahí. Dice, ¿a qué rapidez debe lanzar una pelota en tiro vertical si se desea que regrese a quien la lanzó en 4 segundos? Me piden la rapidez inicial, ¿no? Lógicamente, si yo lanzo hacia arriba una pelota, tiene que ir con una cierta rapidez inicial que no se sabe. En el punto más alto, su rapidez es 0, ¿no? Porque recuerden que ya no sube más y ahí instantáneamente es 0 y luego cae. Porque recuerden que aquí se está lanzando un cuerpo hacia arriba y lógicamente va a caer. Entonces va a alcanzar una altura máxima y su rapidez en ese momento es 0. Lógicamente el tiempo que me dan aquí es de subida y bajada, porque dice si se desea que regrese a quien la lanzó en 4 segundos. O sea, el tiempo que me dan aquí es 4 segundos, es subida y bajada. Entonces el tiempo que demora en subir es la mitad. Hemos visto las propiedades que el tiempo de subida es igual de bajada, por eso que el tiempo de subida es 2 segundos. Y la aceleración en este caso es 10 metros por segundo al cuadrado, pero negativo. Recuerden que solamente vamos a trabajar cuando sube el objeto. Usamos esta fórmula de acuerdo a los datos. Reemplazamos. Ojo con el signo. Y obtenemos que la rapidez de lanzamiento o rapidez inicial es 20 metros por segundo. Entonces, al trabajar este tipo de problemas, hay que leer bien el enunciado, identificar bien cuál es la pregunta, ¿no? Y todos los datos hay que observarlos bien minuciosamente para que al momento de aplicar la fórmula sea la adecuada, pues, o mejor dicho, de seleccionar la fórmula, debe ser lo adecuado. Por eso la clave está en los datos. Si ustedes escriben bien los datos, eligen bien la fórmula y la solución es más fácil. Veamos otro. Un astronauta llega a un planeta desconocido y al lanzar una moneda hacia abajo, con una rapidez de 2 metros por segundo, quiere decir que esa es la rapidez inicial, ¿no? Hacia abajo. Observa que quiere una rapidez de 20 metros por segundo, o sea, pasa en 3 segundos. O sea, después de 3 segundos, entonces su rapidez ya no es la misma. Es 20 metros por segundo, después que han pasado 3 segundos. Bien. ¿Qué aceleración de la gravedad existe en el planeta? O sea, en este caso me piden la aceleración de la gravedad. El movimiento es hacia abajo. No hay problema con el signo aquí. No va a salir positivo porque recuerden que es hacia abajo el movimiento. Aplicamos esta fórmula de acuerdo a los datos. Hacemos los reemplazos necesarios. Aquí no hay problema con el signo. Trasladamos 2 a restar porque ya no podemos hacer ninguna operación en el lado derecho. Nos va a dar esta resta 18 igual a 3 por g. Luego 3 pasa a dividir.
tenemos que la aceleración de la gravedad en este planeta es conocido, es de 6 metros por segundo al cuadrado.